Es curioso porque tal día como ayer, hace 81 años, llegaron vuestros primeros turistas a la isla. Salían de Barcelona y llegaron aquí, ¿no? Y yo me he hecho un viaje a su muro para ver qué contaban, ¿no? Ese TripAdvisor de la época. Claro, ya sé que lo conocéis, pero no está mal recordároslo, ¿no? Todas las cosas que opinaban de vosotros. Fíjate que lo tengo marcado y todo, pero algo así como: habíamos llamado a Mallorca la isla de los monos, porque viéndonos rodeados de bestias, astutos ladrones y no obstante inocentes, nos habíamos habituado a preservarnos de ellos sin más rencor ni despecho que el que usan los indios con los orangutanes. Puede ir a peor, puede ir a peor. O sea, siguiente comentario, ¿no? Que yo no sé por qué le llamó un invierno en Mallorca, pudiendo llamarle un infierno en Mallorca. Que una población tan atrasada, tan fanática, tan tímida, por no decir otra cosa, y de tan insigne mala fe. Claro. Así salieron los pobres de la isla, ¿no? O sea, de tal manera que llegan a Barcelona y la pobre George Sand casi se tira del barco, de la ilusión que le hacía. ¿Qué pasa? Que ahora esa Barcelona, hay una pintada que dice: si le llaman temporada de turistas, ¿por qué no podemos dispararles? Entonces, ¿qué ha pasado, ¿no?, en esos 181 años para que hayamos retrocedido todo lo que habíamos avanzado en esa época? Vosotros sois los inventores al final del turismo de sol y playa y de hotel. Y eso se exporta a países del Mediterráneo y eso se exporta al Caribe. Y funciona como un tiro. Claro, ¿qué pasa en esos países? Pues que no hay nada fuera del hotel, o que es peligroso salir fuera del hotel. Con lo cual, funciona muy bien. ¿Qué pasaba aquí hasta hace poco? Pues más o menos lo mismo, les teníais a todos el Magaluf o en el Arenal con sus balcones entretenidos, ¿no? Hay como los caminantes blancos, bueno, blancos cuando bajaban del avión, luego ya se iban enrojeciendo y tal, pero estaban allí y de repente nos aparece eso que es el turismo urbano y empiezan a pasear por Palma, por la capital, y eso jode, ¿no? Porque, o sea, ¿qué nos molesta de los turistas? ¿No? Hay un escultor que hace escultura hiperrealista de turistas y tal, y nos vemos reflejados en esa historia. Y es lo que realmente nos fastidia. Desde luego el turismo genera problemas en una ciudad, pero hay un punto snob. Y eso es desde el principio del turismo, ¿no? Cuando viajaban al principio, viajaban los románticos. O sea, viajaban Byron, viajaban George Sand, viajaba Chopin, claro, viajaba Stendhal, ¿no? O sea, el pobre Stendhal ahora llega a Florencia, se para que le dé allí el síndrome, y le pasan 3 grupos de turistas por encima y lo arrasan allí, lo arrollan, ¿no? Todos. Y luego, pues justo 2 años después, solo 2 años después de que estos se van de Mallorca, Thomas Cook, el difunto Thomas Cook, ¿no?, monta el primer viaje organizado. Y eso a la gente de, por ejemplo, de París, a los grandes burgueses de los Campos Elíseos, claro, les jode que los pobres vayan allí a dejarles todos lleno de migas de baguette y de paté de campaña, ¿no? Y empieza a molestar, ¿no? Pero es puro snobismo. Incluso llega el momento que llega el low cost, llega Ryanair, ¿no? O sea, esa mierda de línea aérea en la que nadie viaja. Porque si vais a Instagram no hay ni una foto de una pantalla de un monitor de aeropuerto que pone Ryanair. O sea, si es Qatar Airlines, sí, ¿no? Pero nadie viaja, ¿no? Entonces, eso se lleva al extremo, ¿no? Y realmente todos somos turistas, ¿no? O sea, yo estuve el año pasado en Uzbekistán y la gente luego me preguntaba, ¿no?, ¿qué tal? Digo, no, joder, muy bien. No hay turistas. Digo, gilipollas, o sea, ¿tú qué eres? ¿No? O sea, tenemos ese punto de que vamos a los sitios y todos preguntamos, ¿dónde vais los locales? ¿No? Que es la parte que nos gusta. Entonces nosotros somos parte del problema, la parte importante del problema. Es como Airbnb. ¿Qué malo es Airbnb? No, perdona, Airbnb es una plataforma que tendrá que pagar sus impuestos donde tenga que pagarlos, por supuesto, pero el que especula es tu vecino. O sea, es el que prefiere que vengan turistas porque saca más pasta, el que tiene un local que prefiere alquilárselo a Mancio que a una tienda de barrio porque le va a dar más pasta. Entonces todos somos parte de ese problema y quiero pensar que somos parte de esa solución, ¿no? Son nuevos formatos. A mí cuando me invitaron a venir, bueno, soy muy fácil ir a Mallorca y dije que así muy rápido, ¿no? Pero luego Pilar me iba contando cosas y digo, qué maravilla, porque este es el formato, ¿no? O sea, podíamos haberlo hecho en el Palacio de Congresos, ¿no? A super pantallón, ¿no? Con PowerPoint, con vídeo lleno y tal.
y de repente ves el sitio, ves el recogimiento. Claro, es que tenemos el síndrome Fitur, ¿no? O sea, que saber quién la tiene más grande. O sea, llegan los valencianos y se hacen un stand de 400 metros. Llega Baleares y de 500. ¿No? Llega Andalucía y se coge un pabellón. ¿No? Y eso, y luego llegan las grandes campañas, ¿no? Visita Andalucía en redes, en televisión, tal. Y se nos ha olvidado, seguramente la más importante, que es la comunicación interna. Y comunicación interna no solo a las empresas, no solo a los hoteles, sino a la población. O sea, hemos descuidado toda esa parte que teníamos que trabajarla, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues no sé, dentro del hecho turístico, nos ha hablado muy bonita, hay como cuatro agentes, que son las administraciones, es el sector, por supuesto, es la gente y son los turistas, ¿no? Esas son las cuatro patas que tenemos que trabajar en la comunicación interna. ¿Cómo hacerlo? Por supuesto, la administración tiene que regular y tiene que potenciar y demás, pero si vemos la definición oficial de la OMT de turismo, nos dice que son actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, durante un periodo de tiempo inferior a un año, con fines de ocio, negocios u otros. Está muy bien, pero se queda muy pobre en la situación actual. Al final, el turismo incide en la sociología, en el urbanismo, incluso la religión, en la política, en el transporte. Claro, eso que hablamos que las marcas son comunicación, pero es que ya son mucho más que comunicación. También son experiencias, pero es una palabra muy sobada, ¿no? Comentaba Pilar hace poco, estaba hablando en LinkedIn, que hablaba de realidades de marca. Y a mí es un concepto que me gusta mucho más. O sea, porque cuando hacemos comunicación turística de destinos, tenemos que tener en cuenta muchísimas más cosas más allá de esas experiencias que vendemos a los de fuera. Os voy a contar algunos ejemplos que hemos trabajado, por ejemplo, la Diputación Foral de Guipúzcoa. Nosotros somos recién llegados a este tema del turismo, pero nos hemos sumado muy rápido y hemos asimilado muy rápido los problemas, ¿no? Llevan ya 3 años creando una feria que se llama Turislan. LAN en euskera es trabajo, entonces es una feria de empleo en el sector turístico que junta a gente, a empresas que buscan trabajadores y a trabajadores que están buscando. Eso está bien, pero a partir de ahí sacamos varios puntos de comunicación que son muy interesantes para esa administración. Primero, claro, ellos no tienen ninguna capacidad de legislar en estos temas de trabajo, pero desde el momento que lo organizan ya tienen la capacidad de supervisarlo, con lo cual estás dando por hecho que esas empresas que van a buscar gente van a cumplir unas normas. Segunda parte, creas cursos, talleres y demás, con lo cual estás demostrando que te importa la formación, que estás trabajando para que la gente se forme más. Y luego hay otra parte que también se nos olvida a la hora de hablar del turismo, es malo, tal, es precario, pero es que hay mucha gente que es su única vía de acceso al mercado laboral. Con lo cual también hablas de que te preocupas de ciertos colectivos para que puedan insertarse en ese mercado y, por supuesto, luego mejorar. Entonces, hay otras formas de hacerlo. Otra parte, que luego está Benjamín, que sabe mucho y tal de Big Data, es Odeyan. Odeyan en euskera significa la nube. Es Big Data, bueno, se mira un montón de cosas, pero la gran historia, que es una colaboración público-privada, es que luego se generan unos gráficos muy chulos, ¿no? Que están abiertos para todos. O sea, no solo para las grandes cadenas, sino para la mercería, para el del kiosco, para todos, y los pueden consultar. Y eso les ayuda mucho a la hora de trabajar su negocio. El sector. Claro, el turismo trae prosperidad. O sea, es lo que se ha vendido siempre. Estamos al 90%, tenemos 6.000 camas, 8.000, 50.000 camas. Y de repente se nos olvida también que sector primero no es solo Meliá, no es solo Barceló. Sector también es el que vende tarjetas SIM, el del kiosquito que vende tarjetas SIM. Es el que vende periódicos, el que vende el Frankfurter en cualquier sitio, es el que da desayunos, ¿no? De sobrasada. Entonces, hay una responsabilidad corporativa que pueden hacer los grandes, que no es solo dar camas cuando hay inundaciones, que está muy bien, pero es crear sector, o sea, crear un ecosistema mucho más sólido, dar formación a esos que están alrededor para que todos puedan crecer. Nosotros, al final, yo vengo del País Vasco, que es puramente industrial, con el cual el tema de industria auxiliar lo tenemos muy claro. Mercedes da trabajo a 3.000 personas en Vitoria, pero hay otras 100.000 que viven de eso alrededor. Entonces, eso nos permite crear nuevos ecosistemas trabajando los grandes con los pequeños. La gente, ¿no? Me he traído una cosa, como hablaban mucho que era formato radio esto, y es cierto, pues me he traído una cuña de radio.
¿Qué quiere la gente del turismo? ¿Qué busca la gente del turismo? ¿No? Se ha asustado antes el técnico cuando le he dicho que tenía... Dice, joder, ya me la va a liar, ¿no? El turismo es bueno. No, el turismo es malo. Es bueno, crea empleo. No, sube los precios y las calles se llenan. Es bueno, se recaudan más impuestos. Exposición Turismos en el Coldo Michelena. La transformación social y urbana producida por la masificación del viaje. Diputación. Es una campaña organizada por la Diputación que se monta una exposición. O sea, no montamos una campaña hablando de todo. Se habla de las dos partes, la parte buena, de la parte mala. Había fotos de cruceros en Venecia, hay mesas redondas y se habla de reflexión. O sea, al final la gente ya sabe, ¿no? Entonces vamos a dejarles participar en toda esa historia. De hecho, estamos ahora elaborando un plan de comunicación en Pasajes, Pasaya, que está pegado a San Sebastián, que tiene muchos puntos de interés turístico, pero que no se han explotado realmente. Y es curioso, porque está tan pegado que la gente de Pasajes hace vida en San Sebastián, con lo cual está igual de quemada, entre mundos, con el turismo que la misma gente de San Sebastián. Hemos hecho el estudio, hemos elaborado y tal, y había que comunicar. Y en vez de hacer una campaña de marquesinas, ¿no? De bienvenido Mr. Marshall, ¿no? O sea, de ese rollo Securitas Direct, ¿no? De, ¿qué tal Ana y su comercio? No, ha tenido que cerrar porque no tenía turistas. Yo sí tengo turistas, voy a llamar para que me traigan uno, ¿no? O sea, siente un turista a su mesa. Pues creemos que no. Con todos esos datos, ese estudio, hemos elaborado un libro blanco, estamos elaborando un libro blanco, con mucha infografía y tal, y lo vamos a poner a disposición de toda esa gente, de todos los comercios, de todas las empresas, para que puedan trabajarse esa historia, ¿no? Entonces, esa es la gente partícipe de la historia, ¿no? Los turistas. Hay una campaña maravillosa, que os puede contar Sergio Rodríguez del Centro de Documentación de los años 60, que era cómo teníamos que tratar a los turistas. Nos enseñaban, ¿no? A ser educados, a no escupir en los sitios y tal. Y ha llegado el momento que es que igual tiene que ser al revés. Igual tenemos que contar a los turistas cómo tienen que comportarse, ¿no? Hay una teoría básica, un experimento social básico, que es el de las ventanas rotas, que es que esto puede estar perfectamente durante años sin ningún tipo de uso, pero si se rompe un solo cristal, rápidamente se empieza a deteriorar todo el ecosistema, ¿no? Se empieza a romper todo, la gente entra y se lo carga. Entonces, nosotros, o sea, nos pasa a todos, cuando estamos en grupo somos mucho más petardos, haces más ruido, molestas más, tú vienes a un sitio que parece que se puede hacer cualquier cosa, pues tú lo haces, ¿no? Y cuando viene la gente, o sea, ¿qué les damos a los turistas? Les damos el puto plano ese, ¿no? En el que siempre sale el Corte Inglés, ¿no? Así grande y tal, que te hacen unas marcas a boli, aquí está no sé qué, aquí está Zara y aquí está tal. No podemos aprovechar para contarles, ¿no? Desde este verano el gobierno vasco está con un proyecto que se llama Be Responsible, que cuando va la gente les cuenta, por supuesto, sus derechos como turista, pero también les cuenta qué se espera de ellos. Se les está diciendo que consuma local, que use el transporte público, que sea sostenible, que cuide el patrimonio, que respete a la gente que trabaja. También, que parece una chorrada, pero a veces dices que tampoco es que estés insultando a la gente, pero seguramente estés en un hotel, igual es mejor dejar las toallas recogidas o la habitación más o menos recogida si piensas que hay alguien que tiene que ir después a hacerlo. Entonces, eso puede ser nuestra labor, enseñar también cómo queremos que se comporte esa gente, ¿no? Hay una frase que termina, que a mí me gusta mucho, que es que la única huella de tu paso sea la que queda en tu memoria. Entonces, creo que es una forma de empezar a trabajar, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? ¿No? Pues os voy a contar una historia para terminar, ya que hablamos de turismo, ¿no? de Cartagena de Indias, ¿no? Que esa es la perla del Caribe. Pues había un tío que tenía allí su negocio, que era de pasajes, además de donde vengo yo, donde tenemos la agencia, que era Blas de Lezo, ¿no? Blas de Lezo estaba allí, tenía su negocio, os voy a dar cifras porque tenía 2.830 personas allí, ¿no? Entonces, de repente le llega a Vernon, le llega el Thomas Cook de la época, el turoperador, ¿no? Que se le planta allí y se le planta con 186 barcos, 2.000 cañones y 30.000 combatientes. Y este tenía 6 barcos. Entonces, joder, vamos a morir todos, ¿no? Es la primera, o sea, yo me escapo y que se busquen la vida. ¿Qué hace Blas de Lezo? Pues lo primero que hace es hundir sus 6 barcos. Y los hunde en la entrada de la bahía. Mientras los ingleses están quitando esos barcos, ¿no? Limpiando,
ellos cavan trincheras más profundas. Y cuando llegan los ingleses a las trincheras con sus escaleras medidas, no les llega y los acribillan. Que además está muy bien porque en esa época no había internet. Entonces ya habían mandado barcos al rey diciendo que habían tomado Cartagena de Indias y tal. Entonces acuñaron medallas, monedas y tal. Claro, luego se comieron todo el merchandising. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, ¿cómo funciona? ¿No? ¿Cómo nos defendemos de todo eso, ¿no? De esos turberadores y tal? Pues para mí hay dos palabras, que es creatividad y estrategia, ¿no? Creatividad estratégica y estrategia creativa. O sea, creo que es la única forma de diferenciarnos de todo eso, ¿no? Nos preguntaban en la radio sobre todo el tema de Magaluf, todo lo que se quiere hacer, los hoteles y tal. Pues que igual tienes que quemar las naves primero, antes de empezar, porque es que si no, estás ahí ni a setas ni a Rolex, ¿no? Que decimos los vascos. Entonces, igual es la forma de hacerlo, ¿no? Y ya que hablamos de batallas y de guerra que os estaba contando, no sé si habéis visto Mientras dure la guerra, ¿no? La peli maravillosa de Amenábar, ¿no? Que hay una frase que decía, creo que era Yahweh, que decía, pues ahí lo dejo. Bueno, pues ahí lo dejo y todo lo demás es vuestro. Y muchas gracias.